A continuación, hermanos, pasamos a la parte principal de nuestro culto y introduciremos con el texto de nuestra palabra en Mateo 2, del 1 al 12, haciendo la lectura de manera alternada. Mateo 2, del 1 al 12, dice así la palabra: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto del oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y lo adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo cansados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. En respuesta a la lectura, cantemos el himno 78, Tras hermoso lucero. De la tercera parte del himnario, Jesucristo su nacimiento, melodía mexicana, letra por Catalina Bartuel de Noble. Precioso sangre que se abra de mí.
mensaje es revelado a las naciones. Dejo el lugar a nuestro pastor, el hermano Misael. Estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Así en sus lugares, hermanos, les invito a abrir la escritura en el libro a los Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículos 30 al 33. 4 versículos que vamos a leer juntos. Capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Hagamos la lectura unidos, dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por la historia, Señor, que nos es relatada por los testigos, por los que vieron y oyeron, y que dan testimonio, Señor, para las posteriores generaciones entre las cuales nos encontramos nosotros. Señor, gracias por la bendición que esta narración nos enseña y de la cual, Señor, debemos apreciar grandemente el que también hayas tenido misericordia de nosotros en esta generación, Señor, para darnos a conocer tu gracia, tu misericordia, Señor, en el advenimiento de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos, Señor, y rogamos que tu palabra tenga lugar en nuestro corazón y lleve frutos abundantes en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, encarecidamente. Amén. Amén. Tomen lugar, hermanos. Y damos gracias a Dios por esta mañana, ya mediodía, agradeciéndole al Señor que nos tenga, pues nos dé este don de celebrar otro de los acontecimientos que han acompañado el advenimiento de nuestro Salvador. Celebramos en este día otro evento histórico, otro evento significativo en la historia de la redención, y uno que es particularmente muy importante para nosotros. Un acontecimiento que significa una bendición para quienes no somos descendientes de Abraham, es decir, para quienes no somos israelitas, según la carne, como dijera el apóstol Pablo. Y eso nos referimos a los gentiles. Celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, y este fue un gran evento en el desarrollo de la historia de la redención, como estaba anunciado desde el principio de la historia misma, como lo vemos en Génesis capítulo 3. El nacimiento del Señor fue un gran evento en la historia de los judíos, pero no lo fue menos para los gentiles, es decir, para nosotros, porque en el advenimiento del Señor Jesucristo, la gracia de Dios se reveló a la humanidad completa. Cuando el Señor Jesucristo nació, como leemos en Lucas, por ejemplo, Dios envió a sus ángeles a proclamar la buena nueva al pueblo de Dios. El pueblo que había estado esperando por generaciones y generaciones que aquella promesa que escucharon que Dios dio a sus padres se cumpliera.
Imagínense lo importante que era y el anhelo con lo que esperaban aquellos hombres y mujeres piadosos del Antiguo Testamento que anhelaron ver el cumplimiento de la promesa del Señor. Un día, inesperadamente, porque nadie sabe ni el día ni la hora, como tampoco nosotros sabemos ni el día ni la hora del regreso de nuestro Señor, así también los del Antiguo Testamento no sabían ni el día ni la hora. Bueno, repentinamente un día, o una noche más bien, dice la Escritura, el ángel del Señor llegó a donde se encontraba un grupo de pastores, un grupo de personas humildes. A ellos les tocó la gran bendición de ser los primeros en escuchar la buena nueva, de ser los primeros en escuchar la gran noticia, aquella noticia que anhelaron sus padres, sus abuelos y todos sus ancestros que esperaron ver. Finalmente un día, aquellos pastores escucharon del ángel la noticia que dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. De esta manera se cumplió la promesa que Dios había hecho también a Abraham. Pero a la misma vez que esto acontecía, el mismo Señor estaba también llamando a los gentiles, a quienes también quería mostrar su gracia, a quienes quería también dar a conocer al Mesías. Parece que al mismo tiempo que sucedían todas estas cosas de la anunciación y del nacimiento del Señor Jesucristo, en otros lugares del mundo, también el Señor estaba obrando de tal manera que vemos en lo que leímos en el pasaje de Mateo capítulo 2, de cómo en el lejano oriente Dios estaba llamando también a algunas personas a quienes Él quería mostrar la buena nueva, la llegada del Mesías. La Escritura no nos da muchos detalles, hermanos, sobre este evento. El único que registra este evento, este acontecimiento, es el evangelista Mateo, como lo hemos leído en el capítulo 2. Mateo nos dice que cuando Jesús nació en Belén, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Estos, correctamente entendido el término en griego magoi, se refiere a hombres sabios, hombres, diríamos hoy, hombres de ciencia. Estos hombres, estando en sus lugares de origen y realizando sus trabajos, un día también inesperadamente recibieron del Señor un llamado. Probablemente no era tan evidente de qué, en detalle de qué se trataba, pero Dios los estaba llamando para llevarlos a adorar al gran Rey. Estos hombres, en cuanto recibieron el llamamiento, emprendieron un viaje, sin duda un viaje largo, lleno de vicisitudes, pero parece que estuvieron prontos para iniciar aquella búsqueda a la cual Dios los estaba llamando. Ese viaje se iría aclarando, o la búsqueda se iría aclarando durante ese viaje más y más. Porque en ello Dios estaba mostrando su misericordia también a las naciones. Algo que vamos a mirar mucho más claramente en lo que se conoce como la Gran Comisión de Mateo capítulo 28, versículo 20. En el que el Señor mismo dice a sus discípulos: vayan a las naciones, háganlas discípulos, enséñenles todo lo que yo les he enseñado.
Estos hombres de los cuales habla la Escritura fueron llamados por Dios y fueron conducidos por Él hasta que llegaron al lugar específico donde Dios quería llevarlos, para mostrarles al Rey de Reyes, ante quienes se postraron y adoraron, presentando sus dones. Grosso modo, esta es la narración que nos da Mateo. Hoy, en este hecho, o basados en este hecho, celebramos este acontecimiento nosotros, mayormente como gentiles, porque también como estos hombres y su llamamiento encierran un carácter profético, porque en esto está dicho que Dios está revelando a su Hijo también a los gentiles, que hasta este punto vivíamos en tinieblas, en oscuridad, lejos de Dios, o como dijera el apóstol Pablo, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Por eso, en este acontecimiento nos alegramos los gentiles en quien Dios haya tenido misericordia de nosotros y nos haya manifestado, que es lo que quiere decir epifanía, que no haya dejado oculto al Señor Jesucristo de nosotros, sino que también nos haya llamado para llevarnos hasta el Señor Jesucristo, para postrarnos y adorarle también, como lo hacemos el día de hoy. Dios ha tenido misericordia, nos ha dado a conocer su gracia, ha mostrado su benevolencia, sacándonos de las tinieblas, cambiando nuestro corazón entenebrecido para llevarnos claramente a nuestro Rey y Salvador. Por lo cual, cuando llegamos a esta fecha y celebramos este acontecimiento, hermanos, no podemos sino sentirnos ser los más bienaventurados y por ello alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Quiénes eran estos hombres con exactitud? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuántos eran? ¿De dónde venían? Bueno, ustedes tienen la respuesta, ¿no? Porque dicen, venían de Persia, se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, eran tres, venían uno en un elefante, otro en un camello y otro en un caballo. Pues sí, los niños dirán, pastor, ¿qué no sabe todo eso? Bueno, todo eso que actualmente se dice en respuesta a estas preguntas no es más que mera conjetura. Y es un intento de llenar ese vacío que las Escrituras no mencionan. Pero creo que la Escritura no lo menciona por una razón, precisamente. Por esto, por prevenir en lo que hemos caído. Que de este evento, los personajes que no deberían resaltar, resaltan. Y el personaje que debería ser el centro es desplazado. La Epifanía, todo el mundo dice, se trata de la visita de los Reyes Magos. Y todo el mundo espera a los Reyes Magos. Y se olvida del personaje central de esta historia. Así que debemos regresar a las Escrituras y mirar lo que la Escritura nos está contando. Lo que dicen las Escrituras es lo que conforma nuestra doctrina, nuestra enseñanza. El enfoque de la celebración, como hoy se hace, que se enfoca en estos hombres sabios, más que en el punto central que es la revelación del Mesías. Esta historia, la historia que relata Mateo, no se trata de estos tres hombres. Se trata de aquel que nació en Belén. Se trata
de la revelación, de la gracia de Dios en darnos un rey, un Señor, como estaba anunciado y lo hemos visto en el Adviento, en el libro de Daniel. Así que, mientras todo el mundo espera, sobre todo los niños, que lleguen los Reyes Magos, además anotar una nota aquí, que la Biblia no dice jamás que estos fueran reyes, simplemente eran hombres sabios. Mientras todo el mundo espera eso, se olvidan del personaje central, que es el Mesías. Es el Mesías, es el que es el centro de la historia. Y es el Mesías el que es el don de Dios para nosotros. Es el Mesías el regalo que Dios tiene para nosotros. El Mesías es el don inefable que Dios quiere mostrarnos. Es su Hijo unigénito, como dice el evangelista Juan, a quien Dios entregó por nosotros, mostrándonos en Él su más grande manifestación de amor. En la Epifanía, entonces, hermanos, debemos tener presente que el Rey de Reyes y Señor de Señores es revelado a los gentiles, a nosotros. Eso significa que la salvación es anunciado a los gentiles, esa salvación que está anunciada a lo largo de todas las Escrituras, y que si bien a partir de Abraham se centra en él y sus descendientes, no dejan de estar presentes los gentiles también en los planes de redención de nuestro Dios. Por ejemplo, al principio de la historia, el protoevangelio se anunció por primera vez a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, Génesis capítulo 3. Y la promesa era para ellos y para su descendencia, es decir, para toda la humanidad. Más adelante, por ejemplo, cuando Dios llamó a Abraham, también a Abraham le hizo saber que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por ejemplo, Génesis capítulo 12 y versículo 3. Si alguien lo tiene y está despierto. Porque hace frío, yo no sé. Se abriga, ¿verdad? Génesis capítulo 12 y versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el mismo libro de Génesis, capítulo 18 y versículo 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Pero más específicamente, la simiente de Abraham, en él, en esa simiente, serían benditas todas las naciones. Capítulo 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham para hacer de él una nación grande, no estaban fuera los gentiles. Aquí también está la promesa de que la gracia del Señor, llegado su momento, también se revelará a los gentiles. Y de hecho tenemos en la historia de qué manera los gentiles no han sido olvidados por Dios. Por ejemplo, tenemos a Rahab y a su familia. Tenemos más adelante a Ruth, que es incluida también no solo es incluida en el pueblo del pacto, sino también forma parte del linaje del Mesías, como vemos tanto en Mateo como en Lucas, en las genealogías de nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces que los gentiles también están siendo contados
dentro de la historia de la redención. Aunque por los planes del Señor, durante mucho tiempo, las naciones gentiles quedaron en tinieblas hasta que llegó el tiempo. Por eso podemos decir que los gentiles nunca habíamos estado, ni hemos estado nunca privados de la revelación de Dios. El problema de que no conociéramos a Dios no se encuentra en Dios, para que alguno diga, ¿por qué Dios nos dejó en la oscuridad? No es Dios, sino en nosotros, que a causa de nuestra rebeldía nos apartamos de Dios y perdimos, por lo tanto, toda capacidad de conocer a Dios y conocer la verdad. El apóstol Pablo nos dice que nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro corazón fue entenebrecido. Así que no es por Dios, sino es por nosotros, que vivimos en las tinieblas y en la oscuridad, hasta que Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero no siempre hemos estado, hermanos, lejos de la revelación, de la manifestación de la gracia de Dios. Porque en esta historia miramos de qué manera Dios llamó a estos hombres sabios. Estos hombres sabios que no conocían las Escrituras. Estos hombres sabios a quienes Dios llama a partir de la creación. Algo sucedió. Una estrella, dice la Escritura, una estrella apareció en el horizonte. Una estrella, no que en ese momento se haya creado, probablemente más bien haya sido un cometa, que apareció en el cielo y despertó el interés de esos hombres y comenzaron a buscar aquel de quien se anunciaba su nacimiento. Porque la revelación de Dios, de su gracia, primero nos llega en la creación, como dicen las Escrituras. Dios se reveló de manera portentosa a aquellos hombres sabios en un evento particularmente portentoso. Una estrella apareció en el firmamento, una estrella que anunciaba el nacimiento de un rey en el pueblo judío. Por este medio, Dios los estaba llamando para guiarlos hasta su Hijo unigénito. Estos hombres fueron movidos por este acontecimiento. Este acontecimiento que significaba una travesía, una larga travesía, por cierto. Una travesía que los llevaría hasta Jerusalén. Claro, si buscaban un rey, ¿a dónde llegarían si se trataba del rey de los judíos? Por eso la narración nos dice que llegaron directamente al palacio del rey Herodes. Ahí preguntaron por el nacimiento de aquel que había anunciado la estrella. Sin embargo, nos hace notar la Escritura que estos hombres sabios no tenían más información que esta. Ha nacido un rey para el pueblo judío. Cuando llegaron al palacio, en este punto aquellos hombres debieron estar perplejos, porque ante su pregunta en el palacio, nadie sabe de tal acontecimiento. El mismo rey Herodes les pide tiempo para investigar. Ciertamente a estos hombres Dios se ha revelado de una manera portentosa, pero en ello tiene por enseñanza para nosotros que los gentiles vienen al Mesías solo porque Dios ha tenido misericordia de ello. Podemos decir que Dios siempre se ha estado revelando a la humanidad en la creación. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, Dios se ha estado revelando siempre a la humanidad. La revelación de la creación, la revelación que viene a nosotros en la obra de sus manos, nos testifica, nos atestigua de la existencia de Dios, de su señorío, de su deidad, de su poder. A estas palabras del apóstol Pablo, miramos que seguramente él escribe esto pensando en aquellas palabras del Salmo 19 y el versículo 1, porque dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así pues, vemos que la creación que está ante nuestros ojos constantemente está proclamando la gloria de Dios, dándonos testimonio de su existencia y de su gloria. Así lo entendieron también nuestros padres reformados. Nuestros documentos doctrinales, por ejemplo, así lo dicen. Podemos citar la Confesión de los Países Bajos, que dice que a Dios lo conocemos a través de dos medios. El artículo 2 dice, en primer lugar, por la creación, conservación y gobierno del universo, porque este es para nuestros ojos como un hermoso libro en el que todas las criaturas, grandes y pequeñas, son cual caracteres que nos dan a contemplar las cosas invisibles de Dios, a saber, su eterno poder y deidad. Como dice el apóstol Pablo, todas las cuales cosas son suficientes para convencer a los hombres y privarles de toda excusa. Así pues, Dios no se ha dejado sin testimonio. A los hombres de cualquier edad, de cualquier siglo, en cualquier parte del mundo, Dios les ha estado hablando a través de la creación. Juan Calvino también, hablando sobre el tema, particularmente en referencia a la felicidad y la bienaventuranza del hombre, Juan Calvino dice, hablando de Dios, Él, a fin de que ninguno errase el camino por donde ir hacia esta felicidad, no solamente plantó la semilla de la religión, sino que de tal manera se ha manifestado en esta admirable obra del mundo, y cada día se manifiesta y declara que no se puede abrir los ojos sin verse forzado a verlo. Él, es decir, Dios, ha inscrito en cada una de sus obras ciertas notas y señales de su gloria tan claras y excelsas que ninguno, por ignorante y rudo que sea, puede pretender ignorancia. Es decir, Dios está llamando al hombre constantemente a reconocerle, porque la gloria de Dios, su eterno poder y deidad, están manifiestas a los ojos de todos los hombres. Así que, así como aquellos hombres de Oriente Dios les habla en la creación, como por algún portento especial, para despertar en ellos la búsqueda de la verdad, así también a nosotros. Al hombre a través de todos los tiempos Dios ha estado llamando, de manera que todo hombre queda sin excusa de que no haya recibido la manifestación del eterno poder y deidad de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema de que el hombre no vaya a Dios? Como lo hemos señalado, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Porque nosotros, que fuimos creados, dice el apóstol Pablo, con verdadero conocimiento, en verdadera justicia y en verdadera santidad, para conocer a Dios, nosotros, por nuestra rebeldía, nos apartamos y nos volvimos inútiles. Nuestro corazón se entenebreció como resultado de aquella caída y adoramos por naturaleza lo que no es Dios, como dice el Salmo 115, el Salmo 135. Ese conocimiento, esa revelación de la creación, nuestro corazón entenebrecido lo distorsiona y tiende a adorar a la criatura en lugar de al Creador. Es así que el hombre se ha creado ídolos
a lo largo de la historia. El hombre moderno no está exento de ellos. El hombre de hoy ciertamente no tiene los ídolos como los tenían hace 20 siglos, pero el hombre de hoy adora su ciencia, adora su educación, adora su astucia, se adora a sí mismo. Es el problema. Dice Calvino al respecto, que los hombres impíos, en nombre de una naturaleza a la cual hacen artífice y autora de todas las cosas, dejan a un lado a Dios. Y Darwin todavía no había escrito su teoría de la evolución. Pero ahí está Dios, dando testimonio. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios está confrontando todos los días al hombre, pero el hombre caído distorsiona esa revelación y adora a la criatura en lugar de al Creador. Dios llamó a aquellos hombres lo mismo que nos está llamando a nosotros. Dios llamó a aquellos hombres y los llevó hasta Jerusalén, donde han de recibir de Dios una más clara revelación de su voluntad. Porque Dios, además de revelarse en la creación, también se revela y más claramente en las Escrituras. La creación, dice el apóstol Pablo, nos revela su eterno poder y deidad. Pero la creación no nos dice cómo se llama, no nos dice cuál es su voluntad, no nos dice qué quiere de nosotros. La única manera de conocer todo esto es por la revelación direccional, por las Escrituras. Y en la historia miramos esto. Hasta llegar al palacio de Herodes, los hombres sabios no han encontrado aún lo que buscan. Porque como lo leímos en la confesión belga y la parte final del párrafo citado, dice que lo que conocen hasta ahora los deja sin excusa, pero no hay conocimiento claro aún del rey que ha nacido. La creación es insuficiente para darnos este conocimiento, pero Dios mismo revela su voluntad también en las Escrituras. En el mismo párrafo citado de la confesión belga, la conclusión dice, en segundo lugar, Él se nos da a conocer aún más clara y perfectamente por su santa y divina palabra. Esto es, tanto como nos es necesario en esta vida para su honra y la salvación de los suyos. Así que la creación es suficiente para darnos testimonio de la existencia de Dios y su eterno poder y deidad, pero no nos enseña más, porque en este punto son las Escrituras las que nos ayudan guiándonos más claramente hacia el Cristo. El siguiente paso, en el camino de conocer al Rey, los hombres sabios son confrontados con las Escrituras. A la pregunta de los visitantes orientales, Herodes no tuvo respuesta. Y esto, me imagino, debió tener algún impacto en aquellos hombres que esperaban una respuesta directa. Pues ¿quién más sabe todas las cosas que suceden en esa tierra sino aquel que gobierna? Porque además debe tener sus informantes, ¿no? Así que, y más alguien como Herodes, que sospechaba hasta de su propia sombra. ¿Quién en Jerusalén, podrían haberse preguntado aquellos hombres, quién en Jerusalén no sabría del nacimiento de un rey? Eso no podría haber pasado desapercibido. Más aún, ¿quién en el palacio no sabría del nacimiento de un nuevo rey? Sin embargo, para sorpresa suya, era verdad que nadie lo sabía. ¿Cómo es que la majestad del Mesías, y esa es una parte que Calvino menciona, cómo es que la majestad del Mesías ha brillado en el oriente y en Judea
parece no haber acontecido nada. ¿Cómo es que Dios ha manifestado esa estrella a aquellos hombres sabios? Y en Jerusalén y en Judea, la gente sigue en sus labores cotidianas. Herodes, pues, habiendo convocado a los principales sacerdotes, dice la Escritura, y a los escribas del pueblo, les consultó dónde había de nacer el Cristo. Los hombres sabios preguntaron por el rey de los judíos que había nacido. Herodes convocó a aquellos hombres para preguntar por el Mesías. Miren la cuestión aquí. Ellos preguntaron por el rey de los judíos. Herodes dice, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Hay una estrecha relación aquí. Los doctores de la Escritura respondieron sin mayores dificultades, citando al profeta Miqueas. Citando al profeta Miqueas dijeron, en Belén, porque así está escrito, que había anunciado el Mesías, con esa precisión de que el Mesías nacería en Belén. Ahora estaba más clara la búsqueda de aquellos hombres. El niño que buscaban había sido profetizado muchísimo tiempo antes que nacería en Belén. A la estrella, es decir, a la creación, ahora se suma la revelación direccional, la cual orienta con certeza la búsqueda de aquellos hombres. Porque tanto la creación como la enseñanza de la Escritura señalan a un solo lugar y a una sola persona, al Cristo, al Mesías, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nadie puede venir al Señor Jesucristo si no es por la revelación de las Escrituras. Sin embargo, algo que llama la atención es la actitud de Herodes y de los líderes religiosos convocados. Es desconcertante porque no se supone que Israel tenía fija su esperanza en el advenimiento del Mesías. Y si ahora le han dicho que ha llegado, ¿por qué no se mueven? No se supone que con la llegada del Mesías, como lo dice el Antiguo Testamento, el reino de Dios se haría presente y la liberación del pueblo de Dios estaba segura, como lo profetizaron. No era de esperar que al saber la buena nueva, al saber que el Mesías había nacido, no era de esperar que la emoción embargara a estos hombres, que les entusiasmara la noticia y que pronto se sumaran a la caravana de aquellos hombres para ir hasta donde la Escritura decía que debían ir. Contra toda lógica, por lo que leemos las Escrituras, estos hombres se quedaron ahí. Citaron las Escrituras, indicaron el camino, pero se quedaron ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos habremos de parecer a Herodes y a estos escribas de los judíos? ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros conocemos las Escrituras, o decimos conocer las Escrituras. Pero ¿cuántas veces citamos las Escrituras como ellos? Porque solo decimos, en tal lugar dice, en tal otro lugar dice, pero nosotros no nos movemos. Porque hablamos del reino de Dios, hablamos de nuestra vocación cristiana, hablamos de nuestro oficio cristiano, hablamos de nuestra tarea cultural. Y, como dijera cierto artista, ¿no? Y citamos las Escrituras, recitamos las Escrituras, pero eso es todo lo que hacemos. No vamos hacia adelante, no nos movemos hacia adelante, no vamos al encuentro del Rey.
nos quedamos cómodos. Nos sentimos cómodos con el conocimiento que nos dan las Escrituras. Parece que aunque estamos familiarizados con ellas, en realidad no creemos lo que ellas dicen. Y en mucho a veces nuestra vida cotidiana así lo manifiesta. Y así como para los judíos, Calvino dice, el Padre eligió a la estrella y a los magos como nuestros guías para conducirnos directamente a sus hijos. ¿No era una vergüenza eso para Israel? Que una estrella y unos extraños vinieran a la iglesia y le dijeran a la iglesia lo que habían que buscar. Nosotros tenemos las Escrituras y conocemos al Dios de la creación. ¿Hacia dónde nos apuntan las Escrituras, hermanos? Nos apuntan hacia el Rey. Nos apuntan hacia el don de Dios para nosotros. Y ese es el punto, esa es la culminación de la historia, el encuentro con el Rey. Finalmente ese es el punto final de la historia, el encuentro de estos hombres con Dios, con el Rey que Él envió. Ahora, a partir de Jerusalén, a partir de su encuentro con Herodes, los hombres orientales ahora son guiados no solo por la estrella, sino ahora son guiados por los profetas. Ahora Miqueas los está guiando, porque les ha dicho en Belén, porque así está escrito. Como hemos dicho, es curioso que los judíos no hicieron caso de sus propios profetas. Ahora, el camino de estos hombres es iluminado por la palabra direccional. Ahora, su búsqueda no tiene pierde. Se dirigen a Belén, porque así lo dijo el profeta. Miren cómo estos extraños le hacen más caso a los profetas que aquellos que se ufanan de tener a los profetas. Estos hombres no titubean. En cuanto les dicen, está escrito, y así dice el profeta, agarran camino. Se dirigen a Belén, porque así está escrito. Pero una vez que emprenden el camino, también se suma la estrella que habían visto en el oriente. Ahora esta también va delante de ellos hasta que se detiene sobre el lugar donde el Señor se encontraba. El Señor que buscaban lo encuentran en una casa humilde. Probablemente el día que salieron de sus lugares de origen tenían una expectativa. Una expectativa de lo que esperaban encontrar, pero las cosas que se han sucedido en su trayecto han cambiado su perspectiva. ¿Y esto qué significa? Miramos a estos hombres siendo dóciles a la palabra de Dios, siendo dóciles a la revelación que Dios les da. Probablemente también a veces nosotros tenemos nuestra propia expectativa de lo que es seguir a Cristo, pero nos encontramos que estaríamos siguiendo nuestra propia idea de lo que es eso. Y lejos de lo que en realidad dice la palabra. Cuando es que nuestra búsqueda del Rey, nuestra búsqueda del Mesías, debe ser moldeado por la Escritura y no al revés. Nosotros debemos ser instruidos y moldeados por la palabra de Dios para que veamos con claridad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si no es por el don de Dios, como el Señor Jesucristo mismo le dijo a Pedro, cuando Pedro pudo dar la respuesta correcta a aquella pregunta de quién era el Cristo o quién era Él.
Cuando Pedro pudo decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, esa respuesta no la podrías haber dado si no te fuere dado primero de arriba. Es decir, el poder mirar al Rey, el poder mirar al Cristo que está frente a ti, solo es un don de Dios. No por nosotros. Mucha gente solo veía a un hombre ahí, haciendo sí portentos, pero cada uno tenía su propia conclusión. Y si nosotros como Pedro podemos dar la respuesta correcta no es de nosotros, porque no nos ha revelado carne ni sangre, dice la Escritura, sino mi Padre que está en los cielos. ¿No eres entonces, hermano, bienaventurado? Que el Dios que se revela en las Escrituras, que el Dios que te habla, el Dios que se revela en la creación, el Dios que se revela en las Escrituras, se revela a ti en la persona de Cristo y te lleva a Él para que lo conozcas. Porque Dios ha querido manifestarte su gracia, su misericordia a ti, ahí. Aquellos hombres, dice la Escritura, entraron en un lugar humilde. ¿Y qué vieron en aquel lugar? Dice, vieron al niño con su madre María. Y sin más, dice la Escritura, se postraron y adoraron. Aquellos hombres se rindieron ante el Rey, porque ya no estaban viendo con los ojos físicos, sino habían sido confrontados y dirigidos por la palabra y por el Espíritu Santo, que llegado a este punto, miramos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquellos hombres entraron a aquella casa, vieron al niño y a su madre y adoraron. Se rindieron ante el Rey que les era revelado por la gracia de Dios. Sus corazones se rindieron a aquel que les era mostrado en aquel lugar humilde, en aquella circunstancia humilde, porque ahora veían quién era aquel niño que yacía en aquel lugar. Ellos, siendo hombres sabios, viniendo de Oriente, se postraron y adoraron al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Se postraron y adoraron. Se cumplen aquí las palabras del profeta Isaías, aunque no se agota la profecía en su cumplimiento, porque dice el capítulo 60 del libro de Isaías las siguientes palabras: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y se ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Este evento de la Epifanía del Señor tiene su impacto, hermanos, hasta el día de hoy. El reino de Dios ha irrumpido en nuestra historia. Dijo el profeta Daniel, en los días de estos reinos, Dios levantará un reino que permanecerá para siempre, que nunca será destruido. Este reino ha venido porque está el Rey que yace en aquel humilde hogar, pero que le adoran aquellos que han recibido el don de la fe, que es un don de Dios, para mirarlo, para postrarse
para entregar sus dones en servicio a ese rey. Y ese reino, del cual es el rey, está creciendo, porque el reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios ha irrumpido en nuestra historia y las puertas de ese reino han sido abiertas para los gentiles, para los pueblos que fueron dejados por siglos morando en las tinieblas. Ahora la luz de la verdad les resplandece. ¿Qué hubiera finalmente, hermanos, qué hubiera sido de nosotros si Dios no tiene misericordia? Hubiéramos perecido. ¿Qué hubiera sido de nosotros si Dios, por su gracia, no abre nuestro corazón para entender su creación? ¿Qué sucedería con nosotros si Dios, en su gracia, no hiciera llegar a nosotros la palabra de los profetas que nos llevan a Cristo? ¿Qué hubiera sucedido con nosotros si no fuéramos llevados por su gracia ante el Rey de Reyes para postrarnos y para entregar nuestros dones en adoración? Pues hasta el día de hoy, hermanos, el Señor tiene misericordia de nosotros y nos bendice en gran manera. Por eso nos reunimos, por eso leemos las Escrituras, porque no hay otra manera de conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo Señor Jesucristo lo menciona en Juan capítulo 5. Y versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Solo hay una manera de conocer más aquel a quien Dios ha querido manifestarnos: las Escrituras. Seamos pues, hermanos, fervientes estudiosos de la Escritura, de la palabra, que es la única manera de tener conocimiento de nuestro Señor. Para otros puede ser un gran maestro, para otros puede ser un gran rabino, otros tendrán otra conclusión, pero solo hay una cosa que es verdad: Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si esta es la afirmación de tu corazón, hermano, quiero decirte que eres bienaventurado, porque no podrías haber llegado a esa verdad si no te fuere dado del Padre. Dios ha querido manifestar a su Hijo a los gentiles, y de entre todos los gentiles, Dios ha querido manifestar a su Hijo a ti. Dime si no eres bienaventurado. ¿Y qué de nosotros sería si desatendemos tan maravillosa manifestación de gracia para nosotros? Sea pues, hermanos, estos principios y esta celebración que aliente nuestra vida, que conduzca nuestra vida, y que sea nuestro conocimiento del Rey de Reyes dirigido por la palabra. Vamos a orar. Bendito y soberano Señor, te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por esta misericordia. Señor, cuántas generaciones de gentiles perecieron en sus delitos y pecados, lejos de la gracia tuya, sin Dios y sin esperanza. Y todo eso, Señor, por su propia responsabilidad, porque en nuestros primeros padres, Señor, abandonamos aquella excelente comunión que teníamos contigo, y todo por nuestra necedad. Pero llegado el tiempo, Señor, diste a conocer a tu Hijo en anuncio maravilloso también para los gentiles. Y ahora, Señor, nos has hecho parte de tu pueblo.
ahora podemos invocarte, Abba Padre, por nuestro Señor Jesucristo. Señor, estamos maravillados de que hayas tenido misericordia de nosotros, de que en tu gracia, Señor, la revelación en la creación, dirigido por la revelación en la Escritura, nos ha llevado a la revelación de tu gracia en el Cristo mismo, en el Rey, cuyo reino es para siempre. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Y sea, Señor, el corazón de nosotros regocijante de gozo, de alegría, por lo bienaventurados, Señor, que somos, de ser contados ahora como tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor, que se nos ha manifestado, te alabamos desde ahora y para siempre, Señor. Amén. Amén. En pie, hermanos. En respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 64, un arrullo escuchado. De la tercera parte del himnario, Jesucristo, su nacimiento, por Carl B. Harrington.